JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood parte de una premisa simple, cuyo foco no está tanto en los personajes, sino en la estética del escenario que los circunda, los valores que poseen y representan, y su desarrollo a través de la mejora de sus potenciales tanto físicos como mentales. Después de todo, no podemos olvidar que estamos ante un shonen de peleas. ¿Clásico? Eso ya lo veremos. Jonathan Joestar es un intento de caballero inglés en toda regla. Primera osadía de esta historia japonesa, un protagonista claramente extranjero. Su archinémesis y quien le dará muerte, segunda osadía, también es extranjero. A priori puede resultar arquetípico, pero la trama, entonces, gira en torno a la temprana adolescencia y adultez de ambos personajes como hermanos adoptivos, con la intervención en escena de unos misteriosos poderes otorgados por una máscara. Podría decirse que toda la historia de Jonathan Joestar es una constante prueba de valor ante sí mismo, sus seres queridos y sus enemigos. La lucha constante contra Dio es una lucha contra los demonios internos y externos que acechan el mundo, y el crecimiento está precisamente en los poderes y la determinación que va adquiriendo nuestro protagonista y sus compañeros para llegar a la última gran prueba de valor, que no es un mejor y más destructivo poder, sino una actitud frente a la vida, como bien prueba la última y lacrimógena escena de la serie. Hace 2 meses que me embarqué en la titánica y bizarra tarea de ver de principio a fin el anime de JoJo's Bizarre Adventure, comenzando, pese a advertencias contrarias, con el primer arco, Phantom Blood, y debo decir que como anime no me pareció para nada malo, y mucho menos innecesario, como suelen decir por ahí. La estética gótica y victoriana tiene mucha personalidad, y la historia, aunque sencilla, resulta efectiva y bien ejecutada. De hecho, tal vez no sea la saga más sencilla de todo JoJo, siendo por ejemplo Stardust Crusader una fórmula histórica mucho más sencilla en su formato episódico y su objetivo final, plagada de clichés del género en las actitudes de los personajes, aunque eso sí, bastante más creativa en sus sistemas de poder y desarrollo de los combates. En Phantom Blood, sin embargo, el objetivo final no está siempre del todo claro, sino que la historia se va desarrollando sobre la marcha y su estructura no es episódica. Pero para poder analizar Phantom Blood es preciso también suspender un poco el juicio crítico más contemporáneo. Hablamos de un anime del 2007 basado en un manga de 1987, con un autor limitado a crear una historia clásica del género para poder llegar al gran público. Aún así, y teniendo en cuenta estos elementos, Phantom Blood logra una identidad bien definida, que innova bastante y marca tendencias a futuro, aspiración que muy pocas historias alcanzan. Para hacer una historia corta, establece desde el comienzo un lore interesante, por medio de las famosas máscaras y el jamón, es decir, establece elementos de trasfondo que amplían el universo y posibilitan tanto el misterio como el desarrollo de futuras entregas, en el contexto de un universo definido que ordena las prioridades del lector y lo seduce al mismo tiempo con las posibilidades a futuro. Así, por ejemplo, el misterio de los poderes y utilidad de la máscara recién se nos presenta a mediados de la historia, y su origen no se revela hasta la siguiente temporada, aunque esto cambia un poco en el manga. Además, debemos tener presente que todo este lore asociado a la historia se desarrolla en medio de una caracterización de época, de clases sociales y de relaciones sociales muy bien retratadas, con tintes algo góticos y terroríficos, muy cuidados estéticamente, y un guión que, para ser una ficción animada, no presenta inconsistencias históricas tan notables más allá de las propias del género, y resulta fiel al espíritu de la época, los valores y la historia que pretende representar. Otro punto de mucho debate que merece atención es el de los personajes, su desarrollo o la falta de este último. Se suele decir que en Phantom Blood, sobre todo en su protagonista, no existe desarrollo o crecimiento real del personaje. Pero ¿es esto realmente así? Bueno, lo cierto es que tal vez, en efecto, una de las mayores falencias de la primera parte, si nos ponemos estrictos, es esta. Pero una vez más, hay que situarnos en el contexto de creación de este shonen de pelea de los años 80. Lo cierto es que la evolución de los personajes está íntimamente ligada al desarrollo de la trama, a los objetivos de la historia y al propio desarrollo de los combates y la técnica de estos. Me explico. En JoJo's, el desarrollo de personaje es básicamente el desarrollo de su propio poder y fortaleza mental y física, y así como en partes siguientes el desarrollo del stand como manifestación del alma nos muestra un desarrollo de la fortaleza mental de los protagonistas, en Phantom Blood la lógica es la misma, pero es el desarrollo desde el absoluto desconocimiento de la técnica hasta lograr el control del jamón y vencer a los rivales, lo que nos muestra al mismo tiempo una evolución de los personajes que conecta a sí mismo con el objetivo final de la serie, derrotar al malo más malvado de todos, Dio.
Esto se ve claramente en el desarrollo del combate contra Bradford, donde el personaje protagonista evoluciona muchísimo a lo largo de la pelea, lo que nos lleva al siguiente punto, que es el protagonismo y la vitalidad de los enemigos. Y tanto Dio como el honorable secuaz Bradford son suficiente prueba de esto. Sí, es cierto que también hay rivales olvidables como Tarkus y los incontables vampiros NPC, pero en casi ninguna historia se puede exigir que todos los villanos sean igual de memorables, pues aquellos que sí son memorables no destacarían. Y en la primera parte de JoJo ya se anuncia que los villanos tendrán un buen desarrollo y se plantearán muchas cosas de la historia desde su propia perspectiva, algo no tan común en el anime, que suele centrarse mucho más en los protagonistas buenos. Esto se refuerza mucho en las secuelas de Battle Tendency con los Hombres del Pilar, por ejemplo, y llega a su punto máximo, en mi opinión, y hasta lo que vi, con Diamond is Unbreakable y su memorable antagonista Kira, que prácticamente es un protagonista más. Aunque en palabras del propio autor, Hirohiko Araki, Phantom Blood parte de la premisa de mostrar dos formas de vida que luego encarnan la bondad y la maldad, y que en efecto es una historia simple y para nada difícil de entender, parte de su grandeza radica exactamente en este punto. Lo sencillo de la primera parte hace que sea una excelente puerta de entrada al universo JoJo's y sea tan efectiva como comienzo de la gran aventura. Puede parecer que esto es exagerado, ya que las siguientes partes no son una continuación linealmente directa y cambian muchísimos elementos. Sin embargo, en este punto de partida se nos da una buena pincelada de la estética que tendrá la obra. Se nos introduce a los dos linajes o influencias, la de Joestar y la de Dio, que en siguientes temporadas encarnarán de forma más compleja la lucha entre el bien y el mal. Se establece una estructura de personajes principales y de apoyos bastante constante a lo largo de las temporadas, como por ejemplo el rol que ocupan los secundarios como Smokey en la segunda temporada, pero sobre todo resulta ser una muestra excelente de la mayor constante de este universo. El límite de la historia es lo que puede alcanzar la imaginación. No se puede mentir, en Phantom Blood tenemos a un Araki bastante limitado, pero aún así el formato de la serie, bastante abierto, ya permite la introducción de personajes sumamente excéntricos y abre la puerta para poderes, habilidades y tramas novedosos en cada nueva entrega, porque corre con la gran ventaja de no ser una historia donde existan demasiadas limitantes en su mundo. Se ambienta en un planeta Tierra donde prácticamente todo puede suceder en materia de fantasía, y el autor sabe aprovechar bien esta libertad creativa sin que todo se vaya demasiado de las manos. Sí, algún que otro poder o giro de trama son polémicos, es verdad, nadie es perfecto. En resumidas cuentas, Phantom Blood funciona como un reloj suizo si hablamos de establecer los arquetipos propicios para el posterior desarrollo de la historia. Y esto no es nada sencillo si tenemos en cuenta que esta es una historia, si se quiere, antológica, pues cada entrega nos presenta tramas con personajes y argumentos diferentes, aunque persistan algunas constantes. Lo cierto es que Araki hace un gran trabajo sosteniendo el espíritu de la historia a través de esos valores continuos y de los grandes conceptos que sobrevuelan todas las entregas y nos otorgan además cierta sensación de familiaridad, aunque los rostros vayan cambiando. En este sentido, la primera entrega es perfecta, entre comillas, en el entendido de que los bandos del bien y del mal son estrictamente lo que se espera que sean, así como con los demás elementos de la historia. Todo está colocado como si se tratase de una historia de manual, protagonistas, secundarios, buenos, malos, desarrollos, localizaciones y más. Y esto sirve precisamente para que más adelante en la historia se puedan tomar esos modelos perfectos de la primera parte y modificarlos o darlos vuelta completamente, pero sobre la base de esa primer fórmula que se nos presentó. Esto es muy evidente en la personalidad de cada protagonista, que siempre tienen algún elemento del primer y único Jonathan Joestar, pero imperfecto, algo que los hace quizás más humanos y más complejos, aunque no necesariamente más icónicos. Creo que la primera parte de JoJo's no es estrictamente la mejor ni la más cautivadora, y sus primeros episodios se hacen algo pesados. Sin embargo, es una parte de vital importancia para la historia como totalidad, y se me ocurren pocas historias que puedan servir tan bien como introducción a un mundo tan caótico e imaginativo como es el de JoJo's Bizarre Adventure. Esto fue todo. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte, todo si querés y podés. Me ayuda mucho. Nos vemos en la próxima isla.